Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Andrés. Bienvenidos de nuevo a este canal de reseñas de libros deportivos, libros con 0,5 en vez de OS. El día de hoy, por fin empezamos nuestra maratón del Tour. Tanto la había anticipado, que pues al fin ocurre. Para los que no están muy enterados de qué es el Tour de France, les dejo de una vez acá arriba la reseña, la guía sobre el Tour de France, un video en el que trato de explicar más o menos en qué consiste este evento y los contextualizo un poco históricamente de los competidores de este año. Entonces, si quieren verlo para hacer un poco más del tour antes de iniciar la reseña, está perfecto, aprovechenlo. Traté de hacerlo lo más corto posible, lo juro. Sé que pudo haber sido más corto, pero aún así quedaron muchas cosas por fuera. Quería dejar como esa posibilidad para que aprovechen y vean el video. Y pues ya aprovechemos, entremos en materia y hablemos entonces de la reseña de hoy, que se trata de un libro que tiene el mismo nombre de la competencia. El Tour de France, de editorial Gallonero, que es un libro construido con los textos del periodista italiano Mario Fossati, quien acompañó al equipo italiano en el Tour de 1952. Mario Fossati estaba escribiendo para la Gaceta dello Sport todo lo que sucedía en el Tour. Hasta entonces es el primer Tour que se va a televisar en diferido, se van a mostrar resúmenes de las imágenes de las etapas, pero no había todavía esa penetración televisiva sobre el Tour. Entonces era la manera en la que la gente se enteraba de qué pasaba en el Tour, los periódicos. Ahora, si se dieron cuenta, mencioné que hace parte del equipo italiano. Durante estos años, el Tour se corría por selecciones y era como la manera en la que participaban. No todas las selecciones, de hecho, tenían la misma posibilidad. Los italianos, los franceses y los belgas tenían más corredores porque eran los mejores equipos, eran los de los mejores países, entonces se les daba más cupo. Mientras que, por ejemplo, los españoles tenían que reducir su cantidad de participantes y pues digamos, más o menos iba así con cada una de las naciones. También había corredores del norte de África, pues por las colonias francesas. Entonces ese tour, la selección italiana va a ganarlo, pues lo gana como tal Fausto Coppi, uno de los mejores ciclistas de la historia. Pero entonces lo que nos narra acá Mario es cómo sucede esto. Porque a diferencia de lo que a veces se dice que todo el equipo está en armonía perfecta, se entiende, funciona muy bien, el equipo italiano no tenía tal situación. De hecho, el equipo italiano tenía una pelea de egos muy fuerte. Una pelea en la que estaban Fausto Coppi, quien es uno de los grandes ciclistas de la historia. Otro grande de esa época, Gino Bartali, ¿sí? También gran corredor, campeón del Giro y del Tour, también igual que Coppi. Y un tercero en discordia, que aunque no era tan grande en títulos, o pues no me atrevería a decir tanto como talento, pero sí como en resultados como tal, pero que hacía parte de este tridente ofensivo, por llamarlo de alguna manera, era Fiorenzo Magni. Estos tres ciclistas, cada uno peleaba por sus propios objetivos. Si bien en el Tour de France corrían como selección, en el Giro de Italia cada uno iba por su cuenta, por sus equipos y a tratar de ganar y dar lo mejor. Fausto era el campeón y le había ganado a los otros dos, por lo tanto era la opción más lógica al momento de decir quién va a ser el líder de la escuadra italiana. Pero al principio no había acuerdo, tuvo que hacerse mucho para lograr el acuerdo, o sea, muchas reuniones, establecer quiénes iban a participar en el equipo, porque si eran 12 corredores, cada corredor tenía que tener a sus ciclistas de confianza. ¿Con quién ibas a correr? Pensemos en la actualidad, Nairo Quintana tiene a su hermano y a Winner Anacona. Cuando se fue para el Arkea, se lo llevó para allá porque son corredores a los cuales él les tiene mucha confianza y saben que los va a contar con ellos en este momento. Ahorita que ya empezó el Tour, para cuando vean el video, pues uno dice, esos son los hombres de confianza quienes arropan, además del resto del equipo, a Nairo. Más o menos esa era la misma lógica con los corredores de la selección italiana. Tenían que asegurarse de que cada uno de los corredores respaldara a uno de estos líderes y que Gino Bartali y Magni se animaran a apoyar a Fausto Coppi, que era era el que mejor condición y mayor forma tenía en el momento. Entonces, eso fue lo primero que tuvieron que superar para poder disputar el Tour de France. Ya en el Tour, me parece que Fossati da una clase de cómo relatar un Tour en textos sin tener miedo a repetir. O sea, no, corrección.
sin tener miedo a repetir, no, buscando cómo no repetir, tanto pues porque las etapas son muy repetitivas en el sentido de que subes y bajas, montañas, carreteras, sucede lo mismo, salvo alguna caída o algún accidente especial, que no es que lo llame, pero no es que sea muy variado lo que nos presenta en términos de posibilidades. Hay ataques, obviamente, cambian los nombres. Fossati logra a uno atraerlo en las narraciones porque a través del lenguaje va cambiando cómo narra cada uno de esos ataques y cómo va cambiando cada una de esas etapas. Se fija mucho en los detalles, no solo los que ocurren dentro de la competición, sino los que suceden alrededor de las concentraciones de Italia, porque como son selecciones, pues él tiene la posibilidad de estar muy cerca de los italianos. Entonces, esto abre todo un mundo de posibilidades para una persona que se quiera eventualmente dedicar a narrar un tour o cualquier competencia deportiva. A través del lenguaje puede tratar de sacar de esa rutina constante una competición. Los goles, por ejemplo, en un mundial. Partido 3-0 le patea así. Si vas a contar eso 1000 veces, pues va a ser difícil a partir de un texto. Hay que buscar el lenguaje. ¿Qué frases tengo yo en la mente, por ejemplo? Cuando él narra que el pelotón se separa y se reúne, él dice que se cose y se descose, y lo hace de una manera tan bonita, tan precisa en el texto que uno lo siente muy agradable. Están recorriendo el Tourmalet, entonces él no dice están subiendo el Tourmalet, sino y debajo de las llantas el Tourmalet, porque están recorriéndolo. Eso es un giro interesante, es una manera bella y novedosa. En ese momento, pues, dice cualquiera se le puede ocurrir, sí, pero no todo el mundo trata de hacerlo, por ejemplo, cuando yo leo artículos sobre el Tour de France de ahorita. Entonces, eso me parece muy interesante de ese texto, porque realmente le da toda una nueva posibilidad al lector al momento de descubrir estas etapas. Son etapas que ya ocurrieron, son muchas etapas, y entonces es ver cómo él, además de todo esto, responde a los parámetros periodísticos, es decir, las diferencias, quién es el líder, quién está adelante, quién es el más opcionado para atacar en cada etapa. Eso es otro elemento muy importante. Esa cercanía con el técnico de la selección italiana, que es Binda, otro ex campeón italiano para ese momento, o sea, ya se había retirado y es un gran campeón del ciclismo italiano. Él sabe en qué momento sus ciclistas pueden dar lo mejor, cuándo tiene que presionarlos, entonces como estar al lado de él va mostrando cómo tiene que actuar, por lo menos en ese momento, en esa época, un técnico para motivar y controlar egos y pullar cuando es necesario para que los ciclistas se muevan y se sacudan un poco. Entonces es un gran texto, una gran narración. A mí me gustó mucho y creo cuando lo releí que no le había alcanzado a percibir todo lo que ofrecía el texto. O sea, he aprovechado muchísimo esta relectura y creo que quiero releer algunos pasajes más para que me queden más claros. Me parece muy interesante. El Tour de este año lo termina ganando Coppi con una ventaja absurda. Media hora. Entonces es como que mostró su superioridad, pese que no comenzó ganando. O sea, no es que desde el principio comenzó a sacar tiempo, no. De hecho, no fue el primer líder. Se demoró en obtener la camiseta amarilla un poco, pero desde que la obtiene, de ahí en adelante, él se queda con ella y es imbatible. Demuestra que es el campeón más fuerte que tiene. Además de esto, el Francia lo quiere mucho. Es un ciclista que comienzan a ver como un bonito héroe, pese a estos nacionalismos que hay en el momento, porque venimos de la Segunda Guerra Mundial y además de eso, el ciclismo alborotaba muchas emociones. De hecho, alguna vez los italianos se tuvieron que retirar del Tour porque los fanáticos franceses los atacaron en plena carretera, o sea, le lanzaron piedras a los ciclistas italianos. Entonces ellos se retiraron de un Tour por eso. O sea, es una cuestión a tener en cuenta. Pese a todo esto, los franceses quieren mucho a Coppi. Coppi tiene algo de encanto y aunque lo menciona en el libro, yo también lo había pensado desde antes, tal vez no con tanta certeza, pero Coppi parece a veces un ciclista francés. ¿A qué me refiero? Los franceses tienen cierta cadencia y cierta manera de pedalear. Por lo que he podido ver en algunas fotos y en algunas imágenes, Coppi muestra un poco de eso, un poco de esa elegancia francesa al pedalear. Cuando yo lo pienso en este momento, pienso mucho en Bardet, en Romain Bardet. Más allá de qué tan efectiva sea o no, a mí siempre me ha parecido que muchos ciclistas franceses la tienen. No todos la tienen. Bernard Hinault me parece que no era tan así, él era mucho más fuerte, se le veía la fuerza, la potencia.
un tanto como Superman López, cuando va en la bicicleta, que yo lo siento como más acuerpado que muchos otros ciclistas. Entonces, a Coppi lo quieren mucho, lo adoptan y pues cuando es el campeón del 52, Francia quiere mucho a su nuevo campeón más allá de que no sea francés. Entonces es un momento muy bello que también lo narra a él ahí, o sea, como toda esta aceptación que genera toda Francia hacia el italiano y que logra romper por ese momento un poco esas diferencias que habían quedado después de las guerras. Mencionando precisamente la guerra, Coppi había estado en el frente de batalla, se salvó porque pues con toda la cantidad de soldados muertos pues él hizo parte de la gente que se salvó porque sí estuvo en el frente, al igual que muchos otros ciclistas tuvo esa suerte. Y cuando él comenzó a ser campeón, era antes de la guerra. El palmarés de Coppi está recortado por la guerra, igual que Gino Bartali, igual que Magni. Es decir, son ciclistas que no tuvieron la posibilidad de desplegar toda su carrera por la guerra, porque durante la guerra se cortaron las grandes competencias, era imposible competir. Entonces, esto deja una duda de qué tanto hubieran podido hacer estos ciclistas si no se hubiese detenido el ciclismo por las guerras. Porque en los 50 eran la época de los italianos. A comienzos de los 50 fue la época de los italianos. No había mejores corredores en ese momento que Bartali, que Coppi. Y que Coppi, digamos, esos dos. Habían otros grandes ciclistas que están en el Tour también, como Ockers, que era belga, Robic, el francés, Geminiani, pero ninguno de ellos estaban al nivel que tenía estos italianos. Después de esto vendrá otra época y aparecerán otros ciclistas y comienza a aparecer Anquetil. Pero digamos, en ese momento era el momento italiano. Y pese a que la guerra les cortó el espacio para competir, lograron obtener muchos títulos. Entonces, al final, siento que este texto trata de mostrar cómo todo este talento, toda esta fuerza, obviamente es italiano, lo va a reforzar un poco, pero no cabe duda que uno queda convencido de que es un gran campeón por los resultados, por la manera en la que gana las carreras y además está contado de una manera muy, muy, muy bella. El libro es de Editorial Gallonero. Esta editorial también tiene libros sobre la Vuelta a España y el Giro de Italia, que también van a estar acá en el canal, obviamente. La portada me parece muy bonita con esta foto de Coppi comiendo una naranja antes de la competencia. Me parece una edición muy bonita. Tiene solo una foto, una imagen interna que es el trayecto del Tour del 52. Trae un inicio en el que nos cuenta un poco la carrera de Fossati, así como al final la clasificación del Tour y cada una de las etapas, distancia, quién ganó y quién es el líder en esa fecha. Es un buen recuento muy interesante sobre el Tour de France. Me parece un libro muy interesante, muy recomendado para las personas que quieran escribir y saber más de historia del ciclismo, porque pues no es un estudio, pero sí es casi una novela, realmente. Se siente como casi una novela sobre el Tour del 52. Me gustó mucho y realmente lo recomiendo. Y esta pues fue la primera reseña sobre el Tour de Francia en nuestra maratón. Espero que les haya gustado de verdad. Si les gustó esto, si les gustó también el video de reseña de cómo funciona el Tour y esto, me pueden dejar en los comentarios y darle like al video. También compartirme en redes sociales. Ya saben que estoy en Twitter e Instagram. Y pues estoy dejando aquí ya el nombre de cómo aparezco, pero también dejo los links en la descripción. También tengo Patreon por si les interesa. Estoy muy, muy atento a cualquier comentario que me hagan por cualquiera de mis canales. Trato de compartir todo y estar muy pendiente. Por ejemplo, hace poco me estaban preguntando por un libro que presenté antes en los libros de medio tiempo. Y les recuerdo, yo tengo un librero que le gusta buscar libros difíciles. Entonces, si en algún momento sienten que necesitan uno, me pueden contactar por mis redes sociales porque por ahí puedo mandar el mensaje directo. Es que por los otros canales, por acá no puedo, no sé cómo. Pero por Instagram y por Twitter sí puedo mandar el mensaje directo y les mando el contacto para que traten de buscar sus libros. Estoy pendiente de cualquier comentario y aunque no tiene que ver con ciclismo, menciono el 17 de septiembre empezamos un nuevo taller de literatura y fútbol en pelota quieta con la librería Pessoa. Entonces síganme en mis redes, ahí está toda la información. No importa si está en Colombia, Estados Unidos o México, se pueden inscribir, simplemente pregúntenme cómo, por dentro, por interno, así como muchas de las ventas en internet, o pueden escribir a las redes sociales de Pessoa. Entonces, muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana y que disfruten el tour. Chao.